Está suspendida la sesión. Está suspendida la sesión. Por 5 minutos. Presidente, me acompaña Mónica Musalén, que es la directora de la unidad. A reiniciar la sesión. Entonces le vamos a dar la palabra al representante. Perdón, la cuenta primero. Gracias, señor presidente. En la cuenta tenemos las excusas del señor ministro de Obras Públicas y de Agricultura, y además llegó un documento del Consejo de Administración de Cooperativas de Brigadistas Forestales de CONAF, en el que remiten antecedentes sobre presuntas irregularidades en el programa de manejo de fuego de CONAF, que está en las carpetas de su señoría. Eso sería, señor presidente. Vamos entonces a darle la palabra a los representantes del Ejecutivo que van a exponer respecto de su propuesta de nueva institucionalidad y nueva adquisición de derechos de aprovechamiento de agua. Estos son el comité de expertos y el sistema de remate. Así que le damos la palabra al director de la DG para que exponga al respecto. Gracias, presidente. Tanto el presente Mónica Musalén, que es la jefa del Departamento de Protección y Conservación de Recursos Hídricos, bienvenida, y Carlos Flores, jefe subrogante del Departamento de Administración de Recursos Hídricos. Bienvenido. Gracias. Gracias. Esta presentación, como bien dice usted, tiene dos temas: una propuesta de una nueva institucionalidad y un nuevo modo de otorgar derechos de agua. Respecto a la institucionalidad,
El problema que se observa aquí es una falta de coordinación, un tema que ha sido ampliamente tratado y que todos conocemos, una gran cantidad de instituciones que participan en la gestión del agua y una falta de coordinación entre ellas. Ya es un lugar común prácticamente citar el estudio del Banco Mundial, en que habla de más de 43 instituciones que participan en la gestión del agua, en donde la Dirección General de Agua se encuentra en el centro de ellas, pero no tiene las atribuciones como para hacer una adecuada coordinación. Entonces, la propuesta respecto a este punto consiste en mejorar la coordinación de los ministerios que participan más directamente en el agua, y para ello se propone en la indicación que ingresó el Ejecutivo crear una comisión de ministros del agua de carácter permanente que coordine las políticas, planes y programas de desarrollo, investigación, fiscalización, fomento, entre otras, que esté integrado por los Ministerios de Obras Públicas, quien preside, Agricultura, Desarrollo Social, Medio Ambiente, Minería, Energía y Economía, cuyo secretario ejecutivo sea el Director General de Aguas. La propuesta también incluye nuevas atribuciones a la Dirección General de Agua en este rol o en este intento por coordinar, y esa nueva atribución se concreta en la obligación que adquiriría la Dirección General de Agua por hacer planes estratégicos de cuenca, y también en la obligación de coordinar los distintos programas de investigación que hagan entidades públicas o privadas con fondos públicos. Y también se refuerza la obligación de la Dirección General de Agua en su transparencia y información al público de las decisiones que tome. Dentro de esta institucionalidad aparece el panel de expertos en recursos hídricos, que es una instancia de carácter científica que busca fortalecer la toma de decisiones de la Dirección General de Agua y reducir posibles espacios de discrecionalidad. Esto es un tema que puede ser mirado de distintas maneras. Podría ser mirado como un respaldo a la Dirección General de Agua, pero también podría ser mal entendido como una disminución de atribuciones a la Dirección General de Agua. Para ilustrar el punto, quiero poner algunos ejemplos en donde puede ser relevante o puede ayudar este panel. En enero del 2018 se aprobó en el artículo 62 una norma que permite ahora que la Dirección General de Agua de oficio intervenga en una cuenca donde el agua subterránea está sobreexplotada e intervenga exigiendo la reducción en las extracciones. Eso es una decisión muy grande y muy potente, porque en definitiva afecta al bolsillo de mucha gente. Y nosotros ya tenemos claro en algunos lugares del país donde es necesario intervenir de esta manera, pero siempre que la DGA vaya a intervenir van a aparecer voces diciendo el estudio técnico que sustenta la decisión no es el adecuado, el estudio técnico no es incompleto, el número de pozos que ustedes utilizan para cuantificar no es suficiente. Eso es lo que estamos experimentando. Entonces, nos parece interesante la existencia de un panel científico que sea completamente ajeno al quehacer de la Dirección General de Agua y también independiente de los intereses propios de los posibles afectados con la medida, que puedan dar respaldo y señalar que los informes técnicos, los elementos que están detrás de una decisión tan relevante como esa son adecuados y objetivos. Y de esa manera entonces facilitar la intervención de la Dirección General de Agua. El panel no mandata, sino que solo hace recomendaciones a la Dirección General de Agua, las cuales no son vinculantes, sí son públicas las recomendaciones que haga el panel. Por tanto, está cierta fuerza de que es una recomendación pública, pero no es vinculante para la Dirección General de Agua. ¿Cuáles son los temas que se han propuesto en los cuales se debiese solicitar la recomendación del panel a la Dirección General de Agua? En primer lugar, en el cronograma para la elaboración de planes estratégicos de recursos hídricos de cuenca. Este es un tema que está también en la indicación que mandata a la DGA a hacer estos planes de gestión, recordando que en el país tenemos 101 cuencas y necesitamos planificar cada una de esas cuencas para enfrentar las situaciones de mediano y
el largo plazo, sobre todo para ir modelando las cuencas ante distintos escenarios de cambio climático, cuáles pueden ser las posibles medidas de acción. Y ese cronograma para abordar las 101 cuencas del país debe tener recomendación del plan estratégico, del panel. Segundo, todos los criterios técnicos generales con los que la Dirección General de Agua debe fundar la decisión para declarar un área de restricción o una zona de prohibición o el agotamiento de un cauce. Todas atribuciones que hoy tiene la Dirección General de Agua y que aquí lo que se plantea es que los criterios con que ello se haga tengan esta validación. El tercero es bastante similar, tercer punto, lo mismo se refiere a criterios, pero ya no para la constitución de derechos, sino para el ejercicio de los derechos. ¿Cuáles son los criterios que tendría que tener la Dirección General de Agua para establecer la reducción temporal del ejercicio de derechos de aprovechamiento de agua subterránea o para declarar escasez en una situación de extraordinaria sequía, como la que estamos viendo hoy día, o cualquier medida que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de aprovechamiento de aguas? Hoy, en este año en que estamos estableciendo varios decretos de escasez, cuando lo hemos discutido en las distintas sesiones de la Comisión de Recursos Hídricos del Senado o en las comisiones de los diputados, siempre un tema que surge es si estaremos con los criterios adecuados para determinar los decretos de escasez o si eso tiene que revisarse. La idea es que este panel de expertos pueda ayudar en esa labor. Respecto a estos dos puntos, si a juicio del panel los criterios que finalmente la Dirección General de Agua adopte se desvían sustancialmente las recomendaciones, entonces el panel podría solicitar la opinión de la Comisión Interministerial de Recursos Hídricos y su pronunciamiento al respecto. Siguiendo con las materias que se someterían a recomendación, en cuarto lugar está el volumen máximo a extraer de cada acuífero o sector hidrológico de aprovechamiento común. Hoy en día, la Dirección General de Agua establece el volumen máximo que se puede extraer en base a informes técnicos. Básicamente, procura que el agua que se extrae no supere la recarga de los acuíferos, pero aquí, en lo que se está proponiendo, se define una definición un poco más amplia de lo que es sustentable. Se entiende como aquella extracción que no amenaza el acceso de las generaciones futuras a la misma cantidad de agua con que hoy accedemos, a la misma cantidad y calidad de hoy, puedan también acceder las generaciones futuras. Y ese concepto, que es un poco amplio, debería ser materia de análisis por el panel para finalmente recomendar cuánto es el volumen que se puede extraer de un acuífero. También se debiese pronunciar el panel respecto al caudal o volumen máximo que pudiese destinarse a fines no extractivos. En la indicación del Ejecutivo más adelante también hay una propuesta de que puedan constituirse derechos de agua para fines no extractivos, es decir, para dejar el agua en sus fuentes naturales, con fines de conservación, turístico, etc. Pero tampoco se trata de que podamos hipotecar una fuente completa por este fin no extractivo y, por tanto, debe ser el panel el que, en base a todos los informes que la Dirección General de Agua, recomiende cuánto es el caudal o volumen máximo que pudiese destinarse a estos derechos a no extraer el recurso. Sexto, caudal o volumen que pueda reservarse para fines no extractivos de los recursos hídricos. También estamos proponiendo que no solo se puedan constituir reservas para consumo humano, sino que también se puedan constituir reservas para fines no extractivos. Es ampliar un poco la atribución que hoy existe de reservar caudales por razones de interés nacional, puede ser más expedito y enfocado a aguas para fines no extractivos, y lo mismo ese caudal puede ser materia de recomendación. También se solicita la recomendación en caso para determinar la cantidad de agua que se puede extraer de norias o pozos que no requieren derechos, sino que son aquellos que se utilizan para el uso doméstico de subsistencia, como se ha declarado, y esto que hoy día no tiene ninguna limitación, pareciera recomendable que el panel
haga recomendaciones respecto a cuántos son los volúmenes que se pueden extraer por esta razón en las distintas cuencas del país. Octavo, medidas tendientes a asegurar la sustentabilidad del recurso en cuanto a su cantidad y calidad físico-química, limitar la constitución de nuevos derechos en base a lo que son las áreas de restricción y prohibición. Una vez que se declaran áreas de restricción y prohibición, la recomendación del panel respecto a, por ejemplo, si se pueden o no constituir derechos provisionales en un área de restricción. Noveno, la aprobación o rechazo de acuerdos de gestión de recursos hídricos que la organización de usuarios presenten a la Dirección General de Agua. Esto también es parte de una indicación en que se plantea que las organizaciones de usuarios pueden formular planes para gestionar los recursos hídricos, especialmente en situaciones de escasez, determinar a priori cómo se redistribuirían en las aguas, y esos planes pueden ser aprobados por la Dirección General de Agua. Y aquí la idea es que también esa aprobación cuente con la recomendación del panel. Y cuando sea necesario intervenir por parte de la Dirección General de Agua para la reducción del ejercicio de los derechos, por razones de sustentabilidad o por razones del decreto de escasez, el panel debiera velar porque las medidas establezcan garantías para el uso doméstico de subsistencia. Esas son básicamente las atribuciones del panel. ¿Cuál es la obligación de la Dirección General de Agua respecto al panel? Bueno, la Dirección General de Agua tendría la obligación de presentar todos los antecedentes e información necesaria que el panel requiera. Y la DGA también estaría obligada a informar al panel de cualquier evento o nuevo antecedente que pudiese afectar las recomendaciones. ¿Cuál es la conformación del panel? El panel está integrado por 5 personas de amplia trayectoria profesional o académica y que acrediten dominio y experiencia laboral mínima de 10 años en materias técnicas, ambientales, económicas o jurídicas relacionadas con recursos hídricos. Serían designados por el Presidente de la República a través del concurso público de alta dirección. Se establecen la obligatoriedad de inhabilitación cuando sea necesario, se establecen razones de incompatibilidad para desempeñar el cargo y también causas para el cese de las funciones. Sus integrantes ejercerían la función por 5 años y podrán ser designados por un nuevo periodo por solo una vez. La renovación se efectuará por parcialidades a razón de 1 por año. Contará además con un secretario abogado provisto por la Subsecretaría de Obras Públicas y los miembros del panel recibirán una dieta equivalente a 15 unidades de fomento por cada sesión a la que asistan, con un máximo de 100 de dichas unidades por mes calendario. El financiamiento del panel para el resto de los gastos que requiera se establecerá en el presupuesto anual del Ministerio de Obras Públicas. Y finalmente, un reglamento dictado mediante supremo expedido por el Ministerio de Obras Públicas desarrollará los procedimientos, plazos, la forma en que el panel se pronunciará públicamente y las materias que sean necesarias para ejecutar las disposiciones contenidas en este título, así como también los requisitos para ser secretario abogado del panel. Presidente, como las materias son bastante distintas, no sé si quiere que pasemos inmediatamente al otorgamiento de derecho o revisemos lo del panel para no agobiar con... ¿Qué quieren hacer consultas? Sí, yo tengo... La primera consulta es que primero felicitar la idea del panel de expertos, aun cuando recojo lo planteado por el senador Girardi en la sesión anterior, que yo también planteé que idealmente sea un comité científico, un panel de científicos, porque creo que eso también le otorga cierto grado de independencia a la toma de decisiones, más allá de lo que está escrito, que usted mencionó con detalle. Y lo otro es referido a 5 personas puede ser poco, y no sé si esto es lo que ustedes presentaron como DGA a la DIPRES o más bien esta jibarización del presupuesto dice relación con una respuesta que no tiene que ver con la DGA, sino que con lo que dijo Finanzas finalmente, porque la verdad es que el presupuesto es bastante precario para lo que implica hacernos cargo del cambio climático, del recurso natural más importante probablemente comparado solo con el suelo de Chile,
para supervisar, fiscalizar y justamente para poder también plantear todos estos temas. Son de amplia complejidad cada uno de los temas a los cuales el comité de expertos, como ustedes lo llaman, que ojalá pudiera llamarse comité científico, porque si uno compara con el comité científico que hoy día está vinculado a la ley de pesca, que es una de las cosas positivas que tiene esa ley, es bastante precario el presupuesto respecto de ese comité y sobre todo que, dado los presupuestos, no van a tener, digamos, no va a ser la única actividad que realicen, cuestión que yo considero compleja dado la importancia que tiene el recurso agua en Chile. Entonces, esas son mis dos consultas. Respecto al nombre, parece muy pertinente. La verdad es que el espíritu es que justamente sea un comité de expertos. Ahora, quizás tenemos cierto miedo en que sea científico, se entienda solo académicos. Debe ser gente además con amplia experiencia en el tema. Entonces, si por científico entendemos ambas cosas, gente que tenga un conocimiento profundo desde la academia, pero también una experiencia larga y dilatada, nos parece bien. Quizás por eso, siendo el espíritu que sean personas que efectivamente tengan un manejo, nos pareció que podía entenderse equivocadamente qué significaba científico. Por eso pusimos expertos, pero me parece que es un tema que hay que buscar la forma que se entienda más adecuadamente. Respecto al financiamiento, por supuesto que todas las iniciativas tienen una restricción presupuestaria y es un tema que quizás tendríamos que ahondar un poco más dependiendo de lo que aquí se genere la discusión, ¿verdad? Si se requiere insistir, debemos insistir, pero hay una limitación presupuestaria. Su respuesta, perdone, presidente, es que evidentemente lo ideal es más de 5 personas o personas con dedicación exclusiva y un aumento del presupuesto que aquí está destinado, ¿sí? Probablemente quizás 5 personas con una mayor dedicación es un buen número de personas. Claro, pero aquí están con una dedicación más parcial. Presidente, en relación, porque esto tiene como 2 capítulos, la nueva institucionalidad y el tema del panel de expertos. Sobre la nueva institucionalidad, por cierto que hace mucho tiempo estamos planteando que, dada la importancia del agua como un bien para la vida, además de un recurso productivo, es extraño que el Estado de Chile no tenga una institucionalidad poderosa en esta área. Entonces, yo creo que está bien esta búsqueda de que a través de Comisión de Ministros que se le dé un carácter permanente, pero creo que sería importante avanzar, y lo hemos venido planteando en los gobiernos anteriores, crear al menos una subsecretaría del agua. Hay un proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, por el Senado. Creo que sería una señal fuerte de que al Estado de Chile le importa tener una institucionalidad que va a ir fortaleciéndose en materia del agua. Porque la Comisión de Ministros funciona, ¿no? Funciona, delibera, pero yo siento que es una señal de una débil institucionalidad. Entonces quizás podríamos avanzar a la creación, es facultad del gobierno, nosotros no tenemos posibilidades, pero sí sería el reordenamiento institucional, porque hay 102 funciones, pero hay 24 ministerios, no sé cuántos servicios, con programas similares, con recursos, con presupuesto asignado a cada uno, que la dispersión normativa, la dispersión de recursos, la dispersión, digamos, de programas es total y hace poco eficiente y eficaz la intervención pública en materia del agua. Ese es un tema. Y el tema del panel de expertos, yo creo que el panel de expertos, la única diferencia es que es externo, ¿no? Creo yo que el Estado de Chile, en una materia tan sensible, debería hacerse cargo debería crear una institucionalidad dentro del Estado, en este caso del Ministerio de Obras Públicas, o si se crea una subsecretaría, crear el panel de expertos técnicos y científicos en materia de recursos hídricos. Porque de verdad, en la medida que el agua en Chile es propiedad privada, ahí tenemos un tema que no es menor, y que yo creo que el Estado tiene que resguardar, sobre todo en un escenario de escasez.
Y dicho aquello, yo estoy de acuerdo completamente y en la propuesta que hace la senadora Aravena, asimilándolo a lo que existe en materia de pesca, yo sí creo que esto debe ser un órgano absolutamente público y no ser externalizado. Y lo otro es que todo el tema de los criterios técnicos para hoy día, no solamente en el debate de la ley, hoy día estamos en un escenario de catástrofe hídrica en varias regiones. Entonces no sé qué se está haciendo en términos hoy día de decisión técnica, política, de la cantidad de extracción de volúmenes de agua, tanto superficiales como subterráneas. No sé, a mí me gustaría saber, porque estamos teniendo este debate en las regiones, sobre todo las que estamos desde muchos años, en la región de Coquimbo, más de 15 años con catástrofe, ¿qué volúmenes se van a extraer? Si la DGA está haciendo mediciones hoy día, está estableciendo límites de entrega a los que tienen los derechos, a los propietarios de los derechos, ¿no? Entonces, está bien que nosotros establezcamos la ley, esta ley le falta bastante rato este proyecto le falta harto rato para hacer ley. Entonces, a mí me gustaría una definición hoy día de un instrumento público de la DGA de intervención en la definición de los volúmenes de extracción hoy día, a la luz de los balances hídricos en las cuencas, porque los acuíferos más difícil medir, no tenemos instrumentos todavía en todos los acuíferos, pero creo, presidente, por su intermedio, al señor director, que nos haría falta la entrega de un instrumento que establezca los volúmenes de agua, porque hoy día tenemos una situación totalmente anormal. Y creo que si vamos a establecer en la ley volúmenes máximos, mínimos, no podemos definirlo de acuerdo a las lógicas anteriores a la catástrofe hídrica que estamos teniendo generalizada, ¿no? Entonces, quizás empezar a pensar ya en un escenario de cambio climático, de catástrofe hídrica, estos criterios, y no con la lógica que venimos pensando que el agua todavía es abundante. Entonces, esos dos resguardos, presidente, en materia del panel de expertos, creo yo que debe ser público, debe ser una instancia interna del Estado, y además de eso, en la definición de criterios de los volúmenes de extracción, hay que pensarlos en el marco del cambio climático. Eso, presidente. Seguimos con esto. Tengo una nueva pregunta. Dado, bueno, yo vuelvo a felicitar la idea, aunque voy a seguir siendo tremendamente insistente en el tema que yo creo que el Ministerio tiene que darle una vuelta. Entiendo que el tema es marco presupuestario, pero cuando se hizo esta propuesta, que está muy bien pensada, no estábamos en la crisis hídrica que tenemos. Lamentablemente este país aprende de sus problemas, no nos anticipamos, y esto no es un tema del Ministerio de Obras Públicas, es de nuestra cultura. Pero yo creo, y voy a ser muy insistente, en que aquí hay que pedirle nuevamente al Ministerio de la DIPRES vuelvan a hacer una revisión del presupuesto y de la estructura de este comité. Yo también coincido, es que la única, porque nosotros somos seres humanos, necesitamos recursos, los profesionales necesitan sobrevivir. Y por lo tanto, si vamos a hablar de gente experta, tenemos que pagarle lo que vale la gente experta y la independencia de ese expertise. Y por lo tanto, también creo que sería bueno ver la estructura del Comité Científico de Pesca que hay en Chile, que ha funcionado muy bien, que hoy día es vinculante además, y que es necesario ver el tema del presupuesto. O sea, no sacamos nada con ofrecerle al país una nueva estructura legislativa si no nos hacemos cargo de la institucionalidad. Y sobre todo que, entendiendo que estamos legislando para un 90% de derechos que están en un sector privado que es la realidad, y hoy día esto no está alterando, es bueno aclararlo, este proyecto no altera eso, pero le vamos a dar más facultad a la Dirección General de Aguas para tomar decisiones de disminución de caudales y cuidado del caudal ecológico. Con mayor razón tiene que haber una institucionalidad fortalecida que permita que esas decisiones tengan un carácter absolutamente independiente, porque de eso depende el resguardo del agua, algo tan importante para el país. Yo vuelvo a insistir en el tema y le agradezco al director de la DGA lo que hoy día nos informó, pero yo estoy segura que si ustedes tuvieran que pensar en el ideal de estructura, esta no sería, y sería mucho más fuerte, pero tiene que ver con un tema de plata. Y yo creo que para el tema del agua hoy día, del dicho al hecho, decía mi abuela, hay mucho trecho, discúlpenme esto tan vulgar, pero es necesario ponerle recursos y personas que hoy día tengan la capacidad de poder orientar cómo vamos a usar el agua en Chile. Gracias.
Presidente, yo siento de que el país tiene la institucionalidad. Lo que pasa que las autoridades que tienen, ya vemos, estos cargos, no toman las decisiones que corresponda que tomen. Si bien es cierto, el tener un panel de expertos o de científicos sería como tener un respaldo mayor para tomar esta decisión. Y yo creo que a mí me duele mucho cuando uno ve que no se toman las decisiones asertivas cuando hay una escasez hídrica y se hacen cosas indebidas. Y eso es lo que duele. Y yo creo que no es necesario que nosotros tengamos que crear una subsecretaría del agua, porque creo que hoy día la institucionalidad que tenemos nos permite que pudiese tomar todas esas decisiones y no deberían cometerse errores en esas decisiones. Por eso yo sería partidario de revisar las facultades que tiene la DGA y de que tengan que tomar las decisiones que correspondan. Si no puede ser. Mira, a mí me duele mucho lo que pasó en el Maule. Durante casi 4 meses sacaron el agua en pleno invierno. Casi 4 meses, hasta el 22 de julio. ¿Por qué se saca el agua de una laguna que es reserva en pleno invierno? Esas son las decisiones que a mí me duele que no se tomen. Y yo creo que la autoridad está hoy día capacitada y tiene las atribuciones para tomar esas decisiones y deja que esto fluya. Y por eso yo creo que aquí lo que falta son más pantalones la autoridad y tomar las decisiones, y a lo mejor con la comisión de expertos o de científicos solamente con respaldo para decirle, mire, tome la decisión, y la autoridad toma la decisión. Y decisión que toma, en este caso, el director de la DGA, no debe ser modificada por nadie. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que aparece una autoridad que tiene otro cargo, da una instrucción, se levanta las compuertas y se bota el agua. ¿Por qué? Porque hay intereses y presiones indebidas. Y ese es el tema que yo creo que a mí me gustaría de que esta institución o esta autoridad tenga la autonomía necesaria para que su decisión no sea movida por otra autoridad. Y creo que por eso yo creo que armar otra institución no me parece a mí, ya no me parece justo. Si tenemos un montón de instituciones que lo que deben hacer es tomar decisiones y tener esa autonomía. Por eso, la verdad que, mire, me complica un poco de que sigamos creciendo con la institucionalidad y no obligando a que estas instituciones realmente hagan su pega de verdad, pensando y recorriendo el país y tomando las decisiones que correspondan. Cuando, por ejemplo, si se necesita un embalse, hoy día hay que preguntarle a todo el mundo, sabiendo todos que necesitamos un embalse. Esta autoridad que yo digo, que debería ser el mismo director de la DGA, él debe, con su panel de expertos, tomar una decisión y todos deberían respaldar esa decisión, porque se supone que el panel de expertos es para que analicen, estudien y se diga, en esta cuenca, en esta ubicación, es inmejorable la posición para hacer un embalse. Hoy día yo estoy seguro que toda la autoridad que tenemos hoy día hace los estudios y aparece cualquiera y determina que en ese lugar no se hace el embalse y se pierde tiempo, se pierde trabajo, se pierden recursos y sigue el tema con la escasez hídrica. Así es una vergüenza que como país hoy día el 85% del agua va a dar al mar porque no somos capaces de tomar decisiones. Eso es lo que me duele, presidente, y por eso me desahogo en esta sesión. Comparto su desahogo. Compartimos lo que ha planteado el senador Castro. Creo que aquí más bien debiéramos ir por una institucionalidad robusta y que estas conformaciones de paneles lo que buscan es distraer una función y una facultad que es clara de un organismo público. Así es que yo le pediría, presidente, que pudiéramos retomar la votación. Sí, presidente, yo solo como una propuesta, quizás el panel de expertos instalado en la institucionalidad pública debería tener una asociación entre la DGA y el Ministerio de Ciencia. Utilizar menos agua, cómo la gente disminuye el consumo de agua. O sea, el tema hídrico es tremendamente complicado. La Dirección General de Agua, en gobierno de la presidenta Bachelet 1, gobierno de Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, siempre mantiene exactamente el mismo presupuesto. Entonces, esto es una constante.
Y la gente que está trabajando en la DGA, que es efectivamente muy experta, y aquí hay dos personas que podrán refutar, que trabajan mucho más años que lo que llevo yo, están muy abocados a resolver problemas. El DAR, con la enorme presión de resolver solicitudes de derechos de agua, más de 6.000 solicitudes que ingresan al año, conservación con equipo reducido, resolviendo proyectos que son sometidos a evaluación ambiental. Es decir, no hay una capacidad. El DEP, que es la Dirección de Estudio de la DGA, con 6 personas, ahora abocado a elaborar planes de gestión estratégica. Entonces, esa es la realidad de la Dirección General de Agua en los últimos 20 años. Y no hay una capacidad en la Dirección General de Agua para estar pensando los grandes temas. No hay una capacidad para tener una mirada más allá de la coyuntura. Y ahí es donde creo que un grupo como lo que hemos planteado de científicos puede hacer un aporte. Que no están en la contingencia, que no están sujetos a las metas. La DGA, su principal problema año a año es cumplir las metas de los PMG, ver cómo se logra, y no hay una mirada. Si nosotros nos comparamos con la realidad de otros países, nuestra institucionalidad es muy limitada. Perú, por nuestro vecino, tiene la Comisión Nacional de Agua con importantes recursos que nos lleva años luz delante nuestro en la capacidad de gestión del agua. Y en fin, podríamos citar muchos ejemplos, están todos resumidos en el estudio del Banco Mundial donde yo participé en su momento. Por tanto, quizás la discusión debe permitir o debe generarse un espacio para buscar otras alternativas de mejora de institucionalidad, y creo que hay apertura para hacerlo. Eso sería básicamente, presidente, para no alargarme demasiado, y continúo con la presentación. La segunda materia tiene que ver con cómo se otorgan los derechos de agua. Creo que existe consenso en el país de que no podemos seguir entregando los derechos de agua en forma gratuita. Así se hizo en el pasado y tenía cierta lógica, porque en el pasado el agua era abundante. Hoy, cuando el agua se ha hecho escasa, es muy valiosa. Para que tengan ustedes una idea de qué significa un derecho de agua, en el norte de un país el derecho a 1 litro por segundo puede costar 35 millones de pesos, 40 millones de pesos. En la zona central, un derecho a 1 litro por segundo hoy cuesta entre 10 y 15 millones de pesos. Valores que antes no teníamos, no existían, porque el agua era muy abundante, pero a la medida que el agua se ha ido haciendo escasa, esta se ha ido encareciendo. Y también, por tanto, hoy quien accede a un derecho de agua realmente adquiere un privilegio respecto al resto de los ciudadanos del país, y nos parece que eso no es correcto y que quien adquiere el derecho de alguna manera tiene que hacer partícipe al resto de la sociedad del privilegio al cual accede. Entonces, la propuesta para enfrentar este problema consiste en que toda solicitud que tenga por finalidad constituir un nuevo derecho de aprovechamiento de aguas o la reasignación de derechos de aprovechamiento de aguas que vuelvan a la DGA porque sus titulares han renunciado, todos ellos sean sometidos a un procedimiento de remate, donde hay un reglamento que establecería los criterios para determinar el remate, el procedimiento y contenidos generales de ese remate. En los casos en que las solicitudes correspondan a servicios sanitarios rurales o pequeños productores agrícolas en conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 18.900, básicamente los agricultores INDAP, solo procederá, ellos no tienen que ir al remate, salvo que haya de parte de ellos una misma solicitud o más de una solicitud por las mismas aguas y no sea suficiente el agua para repartir entre ellos, lo cual generaría un remate especial entre estos servicios o estos pequeños agricultores. Entonces, la manera, yo sé que esto es un tema complejo y por eso tenemos aquí a Carlos Flores, que es nuestro jefe del DAR, con quien está encargado de entregar derechos para resolver todas las preguntas que ustedes tengan, pero intentamos plantear algunas preguntas. ¿Actualmente se rematan los derechos de aprovechamiento de agua? Sí, en los siguientes casos. Cuando se puede obtener el monto de la patente.
¿Cómo opera actualmente el remate de aguas cuando no hay suficiente disponibilidad? Bueno, primero, siempre las bases del remate determinan la forma en que se hace dicho acto. Pero, en lo general, la Dirección General de Agua publica avisos en los que indica la fecha, hora y lugar de celebración de la subasta con 10 días de anticipación. La Dirección General de Aguas comunica con carta certificada los antecedentes señalados a los solicitantes, aquellos que solicitaron las mismas aguas y no hay disponibilidad para satisfacer todas aquellas solicitudes, se les informa. Y también se puede comunicar esto a las organizaciones de usuarios. En estas comunicaciones, la Dirección General de Agua debe señalar el área de influencia que queda comprometida desde el punto de vista de la disponibilidad de la constitución de los nuevos derechos, una vez que estos se adjudiquen. Y al remate pueden concurrir las personas que hubieran presentado la solicitud y el fisco, y cualquiera de las instituciones del sector público en igualdad de condiciones. Eso es para las aguas subterráneas. Si la solicitud es sobre aguas superficiales, puede acudir cualquier persona. ¿Cómo se hace el remate? El caudal disponible se divide para los efectos del remate en unidades no superiores a lo pedido de la solicitud que menos cantidad requiera. El derecho a agua por cada unidad se adjudica al mejor postor y así sucesivamente hasta que se termine el total del caudal ofrecido. Así como opera actualmente el remate y que es lo que está ocurriendo en gran parte de la zona sector sur y central del país, los derechos se están otorgando por la vía del remate. En esta propuesta, ¿cómo funcionaría el remate de nuevos derechos de aguas superficiales, tanto permanentes como eventuales? ¿Cómo sería la propuesta? Hoy la propuesta es la siguiente. Cuando un interesado en obtener un nuevo derecho en una fuente natural, superficial, eleva una solicitud y ésta es aprobada por la Dirección General de Agua en función de la disponibilidad, y si no hay oposición en el plazo legal, entonces se llamaría un remate en el cual podría participar cualquier persona. El derecho se remata para captar y restituir en caso de los no consultivos en un punto específico en las coordenadas contenidas en la solución. Sin perjuicio de ello, el adquirente podrá solicitar un cambio de punto de captación. Es decir, la solicitud va amarrada a un punto específico georreferenciado en donde se capta o donde se restituye si es un derecho no consultivo. ¿Cómo funcionaría el remate de nuevos derechos en aguas subterráneas, permanentes y provisionales? Y aquí se requiere una elaboración un poco mayor. Cuando un interesado en obtener un derecho de agua en una fuente natural subterránea eleva una solicitud y esta es aprobada por la Dirección General de Agua en función de disponibilidad, y si no hay oposiciones, se llama un remate para asignar ese derecho. En ese remate puede participar cualquier persona. Eso es similar a las superficiales. Aquí viene la particularidad. El que se adjudica el remate adquiere una opción de acceso a agua subterránea equivalente al volumen máximo instantáneo o volumen total anual que haya rematado. Esta opción se debe ejercer en un plazo máximo de 6 meses a contar de la fecha del remate. Es decir, quien se adjudica el derecho a explotar agua subterránea tiene 6 meses de tiempo para alumbrar las aguas. ¿Por qué es importante esto hoy día? Porque como vamos a ver un esquema que viene más adelante, hoy primero uno tiene que hacer el pozo, tiene que alumbrar las aguas y después solicitar el derecho. Y si hay más de una solicitud sobre ese derecho, tendría que ir a un remate. Hoy día le decimos no alumbre el pozo, solicite, obtenga no el derecho, sino que una opción ya segura de extraer, y si logra extraer el agua, se le otorga el derecho. Cuando se ejerce esta oposición, entonces, su titular alumbra las aguas en terreno propio o ajeno, con autorización de su dueño, informa a la DGA que alumbró las aguas. El alumbramiento de las aguas, el titular de la opción debe respetar el radio de 200 metros del pozo ya autorizado y las restricciones que se señalen en la resolución que otorga. Es decir, la resolución que le otorga la opción tiene ciertas restricciones, tiene que cumplirlas. Entonces, alumbra las aguas, informa a la DGA que las alumbró, se cumplen con los requisitos y entonces, una vez alumbradas, con los requisitos de la resolución, entonces la Dirección General de Agua otorga el derecho por el caudal o volumen efectivamente alumbrado. ¿Qué pasa si no logra alumbrar todo? Bueno, puede solicitar reembolso de la parte que no alumbró. ¿Y qué pasa si finalmente
y puede solicitar un reembolso de hasta el 80% del pago que hizo, nunca el 100%. Entonces, el esquema siguiente ilustra esto mismo. El sistema que estamos proponiendo elimina hoy una fuente de riesgo para quienes solicitan las aguas subterráneas. Como decía, hoy es necesario primero hacer el pozo, para que ustedes tengan una idea de qué significa en términos de costo. El metro lineal de pozo está entre 42 y 54 UF. En general los pozos, ya es raro que hayan pozos de menos de 20 metros, 20, 80, 100 metros. Esa es la inversión que tiene que hacer quien solicita. Después de alumbrar las aguas, tiene que elevar la solicitud a la Dirección General de Agua para que se le constituya un derecho, y está el riesgo, por supuesto, de que no se obtenga el derecho. Aquí hay un esquema del sistema actual. La persona alumbra las aguas, eleva una solicitud y luego la Dirección General de Agua hace análisis de disponibilidad. Pero en la práctica, como la ley establece que hay 6 meses para que otros hagan la misma solicitud, la Dirección General de Agua muchas veces no espera a ver si hay otras solicitudes sobre las mismas aguas antes de realizar el análisis. Por tanto, después de la solicitud, espera 6 meses, ahí la Dirección General de Agua analiza y los resultados pueden ser que se deniegue si no hay disponibilidad, se otorga si hay disponibilidad o tiene que ir a remate si hay más de una solicitud por las mismas aguas. Así es como opera hoy en día, y esto siempre es por orden de prelación. ¿Cómo se plantea la propuesta actual? La propuesta actual, la persona eleva una solicitud, se establecen 10 días para una revisión de temas de forma, es decir, que la solicitud... ¿Ah? ¿Sí? Para un derecho nuevo. Solicita, hay 10 días para revisión de temas de forma, ahí se puede denegar por razones de forma, y si no, sigue avanzando el proceso. Ya no tiene que esperar los 6 meses, sino que sencillamente el tiempo que muere la EGA en revisar los antecedentes, y los resultados pueden que se deniegue si no hay disponibilidad, se remata si hay disponibilidad. Y en el caso de los APR pequeños, ellos no siguen el remate, sino que si hay disponibilidad se les entrega directamente, salvo que hayan 2 APR, por ejemplo, que estén solicitando 10 litros por segundo y solo hayan 10 litros por segundo. Entonces tendrían que ir a un remate entre ellos para resolver, como es actualmente. Si soy titular de un derecho provisional, es decir, aquellos que se otorgan en área de restricción, ¿se puede convertir en definitivo? ¿También debo participar en un remate? No. Quien tiene un derecho provisional y se determina que se pueden constituir en definitivo, no tiene que ir a un remate. ¿Todos los nuevos derechos se rematan o hay excepciones? La propuesta dice que sí hay excepciones. Hay excepciones para solicitudes de los sistemas de agua potable rural, las que se definen como unidad agrícola, y los pequeños agricultores tipo INDAP, que son básicamente los agricultores con menos de 2 hectáreas de riego básico. ¿Habrá mayor especulación como consecuencia del remate de nuevos derechos? El tener que pagar por un nuevo derecho pone costo a la especulación. Hoy la especulación no tiene costo. Si yo solicito un derecho, puedo guardarlo para esperar que suba su valor, no tengo costo, o puedo utilizarlo para impedir otros proyectos y no tengo costo, sobre todo si no lo inscribo. En cambio, el tener que pagar ya pone un costo a la especulación. Las actuales formas de especulación son básicamente 2. La solicitud de espejos. ¿Qué consiste la solicitud de espejos? Cuando alguien solicita un derecho y un tercero, en el plazo de 6 meses, eleva la misma solicitud. E incluso copia la solicitud, porque como la solicitud tiene que ser publicada en el diario oficial, basta con que alguien copie la publicación del diario oficial y también la haga y la solicite. Y si no hay disponibilidad, eso fuerza un remate. Pero esos remates nunca, en general, no se realizan, sino que lo que hace es que quien hizo la solicitud de espejo negocia con quien hizo la primera solicitud y tratan de buscar un acuerdo. Y por tanto, es una forma de especular a través de las solicitudes de espejo. Con la propuesta de remate, de derecho, esto se transparenta y es público y los especuladores pierden la capacidad de negociación, porque no saca nada con negociar. Si yo estoy citando derecho y alguien hace una solicitud de espejo, no saca nada con negociar conmigo,
porque si llego a acuerdo con él, puede que haya cientos de otras personas que vayan al remate. Por tanto, ya no existe la posibilidad de negociar por la vía de esta solicitud de espejo. Segundo, obtención de derecho no para su uso, sino para rentar con su aumento de valor en el tiempo. Con la propuesta de remate eso se transparenta y es público y lo espera. No, perdón, eso ya deja de ser, aquí está mal estricto, esa deja de ser posible porque hay que pagar por el derecho. Por último, una pregunta que siempre aparece en esta discusión. ¿Queda agua por otorgar? De acuerdo a la información que nos ha entregado el DAR, sí hay bastante agua disponible. En términos de derechos para agua superficial y permanente, estamos hablando de más de 3 millones de litros por segundo. Si hablamos de derechos eventuales, estamos hablando de casi 6 millones de litros por segundo. Si hablamos de agua subterránea, definitivo, estamos hablando de 480.000 litros por segundo. Si hablamos de subterráneos provisionales, estamos hablando de 34.000 litros por segundo. En el caso del agua subterránea, la información aún es bastante incompleta, porque esto es de lo que conocemos, pero hay disponibilidad más hacia el sur del país que no conocemos. En cambio, el agua superficial es bastante más cercana. ¿Eso es mucha o poca agua? Para que nos demos una idea, la DGA en su catastro público de derechos registra derechos de agua por un total de 3.422.000 litros por segundo. O sea, lo que queda por otorgar es más que lo que está registrado en nuestro catastro público de agua. Resumen, no parece equitativo seguir entregando derechos en forma gratuita. Se propone un sistema en que hay que pagar al Estado cuando se adquiere un derecho. Se hace partícipe a la sociedad del privilegio que adquiere el particular al obtener un derecho de agua. Tercero, prioriza el uso del agua para los sistemas de agua potable rural, ya que estarían exentos de pagar por los derechos. Hoy tienen que ir al remate. Hoy en día, si hay un APR solicitando 10 litros por segundo y hay una empresa agrícola solicitando esos mismos 10 litros por segundo y no hay disponibilidad para satisfacer ambas, el APR tiene que ir al remate con la empresa agrícola. En lo que estamos proponiendo, eso no ocurriría porque el APR no va al remate, se le entrega directamente y la otra empresa tendría que sí pagar por el agua. Están exentos del remate los agricultores tipo INDAP, menos de 2 hectáreas de riego básico, que agrupan al 93% de los agricultores del país y las denominadas comunidades agrícolas. Es interesante saber que del universo de agricultores INDAP asciende a 263.104 el año 2005. Perdón, aquí viene el error 2015, disculpen. De ellos, un 60% son usuarios de programas INDAP. Y los datos del Registro Social de Hogares del Ministerio de Desarrollo Social plantea que el 63% de los hogares de usuarios INDAP en 2015 pertenece al 40% de mayor vulnerabilidad en el país y el 78% al 60% más vulnerable. Por tanto, cuando estamos hablando de los agricultores con menos de 2 hectáreas de riego básico que irían exentos de pagar por los derechos, estamos refiriendo a este grupo. Y finalmente, se reducen los incentivos a la especulación con derechos de agua. Esa es, presidente, la presentación. Senadora Aravena. Yo, antes de mi pregunta, senadora Muñoz, ¿por qué no podría estar constituido al interior de la Dirección General y con una opinión más vinculante que la que se propone? Tengo algunas preguntas. Cuando habla de la disposición de agua para remate, la superficial, estamos refiriéndonos también a la que no está, a la que hoy día no se está usando y que está, digamos, con patentes por no uso, ¿o no? ¿O es aparte de eso? Esto, las aguas que no se utilizan. ¿Que no tienen dueño o que no se utilizan? Porque no es lo mismo. Y estamos hablando de los remates de las aguas que no tienen dueño. Ya, o sea, no hemos contemplado los recursos, digamos, hídricos, el agua que está, digamos, hoy día solicitada, que tiene dueño y que no está pagando sus patentes. Claro, esas que no están pagando sus patentes tienen esta propuesta que el Ejecutivo... ¿Estaría pasando remate? O sea,
El caso no para las pago. patentes por no uso, lo que se ha planteado es una tarifa que va ascendiendo en el tiempo. Hasta ahora tenía un límite Sí, y ahora no tiene límite, y eso lo propuso Sí. y estamos de acuerdo. Hay una materia en discusión que incluso podrían caducar esos derechos que no se utilizan. Pero ese remate no es el que estamos analizando aquí, sino que es el remate Sí. asociado a nuevos derechos o eventualmente a aguas que vuelvan como consecuencia, que no se estén usando, como consecuencia de la patente por no uso, que vuelvan, y la DGA lo entregaría nuevamente por la vía de este remate. no, por eso entonces sí podría estarse contemplando en esta disponibilidad las aguas que sean devueltas, podrían Sí, contemplarse. se contemplan las aguas de vuelta. Y en ese contexto, todavía mantenemos la cifra de un 60% de patentes por no uso incobrables, Sí, sí, que es altísimo. altísimo. Y ese es un tema que yo creo que no sé si lo estamos abordando, digamos, Hay con una mayor serie de seriedad. disposiciones, tanto de la Comisión de Recursos Hídricos como del Ejecutivo, que tratan de abordar el tema. Por ejemplo, se plantea la supresión del segundo remate, que hoy día es una especie de fórmula de escape para no pagar la Claro. patente. Hay medidas que se están adoptando, pero son un poquito distintas a lo que estamos... Y una última pregunta. En varias ocasiones vuestra institución ha planteado que hay una cierta incerteza respecto a los derechos de agua otorgados, que es cercana al 30%, vinculado a que no hay obligatoriedad, ¿cierto?, de las que se manejan por tribunales de informar, y que este proyecto se hace cargo de eso y dice 2 años y no más que eso, ¿sí? Entonces, esto está estimado, digamos, considerando lo que tenemos de certeza, porque hay un 30% de incerteza. Entonces, ahí me pasa por la cabeza el tema de el caudal ecológico, vinculado a un 30% de incerteza, y por lo tanto estas cifras matemáticamente tampoco son tan exactas, más bien una estimación, porque en la realidad el día que podamos inscribir obligatoriamente debamos inscribir, primero cobrar el 60% de patentes por no uso incobrable, y segundo que sea obligatorio recién la inscripción en la DGA. Eso pasará de aquí, si este proyecto se aprueba pronto, a pasarnos 3 años más. Recién ahí solamente vamos a tener mayor certeza de realmente los recursos disponibles que hay para remate o para lo que sea. Y porque actualmente, porque la matemática es dura, digamos, y hoy día no podemos hablar de certezas con todo este nivel de incertidumbre respecto del agua que realmente tenemos en Chile, al menos desde lo que yo he recogido de lo que ustedes mismas han informado. Precisamente, senadora, cuando yo planteo una cifra del agua que está en nuestro catastro público de agua, es los derechos que ha constituido la Dirección General de Agua, más aquellos que han sido constituidos con los tribunales que han sido informados a la Dirección General de Agua. Porque hay otros que no. No hay obligación de informar. Y usted tiene el caso de Petorca, por ejemplo, que aproximadamente el 30 o 40% de los derechos han sido otorgados fuera de la Dirección General de Agua. Ahora, en la propuesta... Lo que hoy día se busca es que se remate el derecho a perforar, porque si la gente va a alumbrar y ustedes dicen no alumbre todavía, vaya al remate, en el fondo lo que se está creando es un nuevo mercado del agua, ahora un nuevo mercado del remate, porque se remata la opción a perforar el pozo definitivo, y creo que eso es un problema, porque toda vez que no se entienda en que el agua tiene que salir de este régimen de mercado, lo que se hace con esta idea en general es profundizar y abrir un nuevo mercado. Me llama la atención, presidente, que el discurso sea tan antagónico. Por una parte, se habla de toda esta mega sequía que se vive, y nuestro director nos dice que quedan más derechos por otorgar de los que ya se han otorgado. ¿Dónde? Entonces, si de esos derechos que él dice que quedan más derechos por otorgar de los que ya se han otorgado, me gustaría saber si en esto se incorpora dentro de esta disponibilidad el caudal ecológico, el análisis de carácter ambiental, porque se desprende de sus palabras que hoy día se quiere entregar más agua. Y me queda la sensación, porque claro, hemos visto las indicaciones del Ejecutivo en algunos usos, minería, sanitaria, agrícola, pero ¿qué pasa con el resto de los usos? Con el uso ambiental, la cosmovisión indígena, cultural.
¿Cómo compiten esos usos en esta lógica del remate? Eso me gustaría preguntarle, presidente, al director. Sí, presidente, es que comparando lo que hoy día existe y aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos del Senado, entendemos que el remate se produce en un lapso de 6 meses y entre los que se oponen, más el Estado. Hoy día lo que propone el Gobierno es que esto se abre a cualquier persona que quiera tener interés, ¿cierto?, de rematar los derechos que ahí están disponibles. Y lo complejo es que eso está asociado a la creación de un nuevo derecho. Y además de eso, lo que señalaba la senadora Provost, el tema de las reservas. Hoy día el Estado, antes de poner recursos en remate, hace reservas para el consumo humano, para el caudal ecológico, y hoy día en la tremenda sequía que tenemos podría ser para restaurar las cuencas, ¿no?, restaurar acuíferos. Entonces, a mí me queda poco claro por qué se cambian los actores. Hasta hoy día son solo los que se oponen, más el Estado. Hoy día entran todos. Segundo, no me queda claro el lapso de tiempo, si es los 6 meses que está establecido o esto se abre a más de 6 meses o menos de 6 meses. Lo otro, el tema de las reservas, que está claramente establecido las prioridades. Y además de aquello, los actores que entran pueden venir de fuera del entorno de la cuenca o del acuífero, ¿no? Entonces, no son los que están ahí en el entorno del usufructo de esos recursos y que al no estar ocupados esos recursos se rematan y tendrán primer derecho entonces quienes están en el entorno de los acuíferos. Entonces, me quedan muchas dudas, creo que hay un cambio bastante fuerte y se abre, por cierto, una nueva forma de mercado de asignación de recursos. Eso, presidente. Gracias, presidente. Mire, yo creo que el tema de la escasez de agua, el problema que tenemos con nuestra geografía, es muy diferente cuando hablamos de que tenemos hoy día agua disponible. A mí no me cabe ninguna duda que en las regiones, a lo mejor desde la 8ª o de la 9ª región hacia el sur, tenemos agua disponible. Pero si empezamos a analizar de la 8ª región hacia el norte, tenemos dificultades de agua. Entonces, cuando hablamos de agua disponible, yo haría las cosas diferentes. Yo creo que aquí, si queremos resultados diferentes y darle de una vez por todas solución al problema hídrico de nuestro país, yo creo que tenemos que hacer las cosas diferentes para lograr resultados diferentes. ¿Qué es lo que se me estaba ocurriendo aquí mientras escuchaba todo esto? Cuando hablamos de remate de agua, a mí me suena medio extraño el tema, porque si decimos aquí mismo en la 5ª región, vamos a hablar de remate en toda la zona de la 5ª región, ¿quién va a ser capaz de ir y rematar estos derechos? Solamente las personas que tienen más recursos, ¿cierto? Esos son los que tienen la única opción de rematar. Y de rematar la poca agua que tienen. Porque entendemos que en esta zona hay poca agua. Para el norte hay poca agua. Para el sur tenemos mucha agua. Menos intención de remate. ¿No sería, director, no sería bueno pensando en que en un momento en este país se empezó a hablar de concesiones? Oye, vamos a concesionar las carreteras y todo el mundo criticaba la concesión de la carretera y hoy día todos estamos felices de que tenemos carreteras concesionadas y de buena calidad. Y no tenemos problemas de carreteras hoy día. ¿No será simpático y bonito y a lo mejor un cambio brutal de lo que estamos haciendo en todo lo que estamos haciendo en este Código de Agua que nos genera hasta diferencias acá, de que este panel de expertos, científicos, el nombre que le queramos dar, resolviera, que creo que ya está un poco resuelto, la cantidad de acuíferos que tenemos? Tenemos una cantidad de acuíferos en este país, yo ni siquiera sé cuántos son. ¿Y qué pasa si nosotros somos capaces, como país, de decir qué es lo que queremos en solución hídrica en nuestro país? Y decimos, ya, este acuífero número 2, por ejemplo, lo vamos a concesionar. Una cuestión extraña, ¿cierto? Extraña.
concesionar, ¿para qué sería la pregunta? Para decir, mire, en esta zona es minera, esta zona es un poquito agrícola, y si decimos concesionamos el derecho al agua de todo un acuífero, y la empresa que se adjudique esa concesión, que no me cae ninguna duda que si se hacen unas buenas bases vamos a tener interesados en esa concesión, y esa empresa tiene que darle solución a todas las personas que tengan la necesidad del agua. Por ejemplo, si vamos al norte, el tema hídrico, o sea, el tema minero. Si ese acuífero no es capaz de abastecer a la empresa minera, la empresa concesionaria está obligada a hacer inversiones y grandes inversiones en desalinizar el agua y llegar al punto donde tiene que entregar el agua para que esa empresa minera tenga el agua necesaria para su uso. Y si es agrícola, la misma forma. Y si es consumo humano, obviamente la misma forma. Entonces, si hablamos de una concesión grande, yo creo que la solución de una vez por todas le vamos a dar la solución al problema hídrico y vamos a hacer buen uso del recurso que hay. Si nos vamos más para el lado sur, de la misma forma, porque en la zona sur, si hablamos de una región como la del Maule, yo creo, y yo lo he dicho muchas veces, es una falta de respeto cuando se empieza a hablar de que tenemos escasez hídrica sabiendo que el 85% del agua se va al mar. ¿Y por qué se va al mar el agua? Porque no hay inversión pública. Si uno habla de una concesión de un acuífero y separa lo que significa el acuífero como agua subterránea y el agua superficial, que es otra cosa, que son cosas totalmente diferentes. Y yo creo que ahí esta empresa concesionaria tendría que empezar a buscar la solución de ver cómo es capaz de abastecer de agua a todas las comunidades que tengan la necesidad. Yo creo que eso es posible si pensamos en grande, pensamos en una solución definitiva donde esta empresa tiene que tener un control sobre sus aguas subterráneas y sobre sus aguas superficiales en cierta medida, con decisión de que no se puedan gastar aguas de manera indebida, como hoy día se están gastando. Porque para mí un tema son las aguas subterráneas, otro muy diferente son las aguas superficiales, y las diferentes regiones del país son todas diferentes, entonces las soluciones son todas muy diferentes. Y nosotros no podemos pretender en un código de agua generar una condición mirando el país de Arica a Punta Arenas, porque no es igual y nunca vamos a ser capaces de encontrar ese equilibrio, porque a mí no me cabe ninguna duda que en la zona sur lo que más tenemos es agua. Y todos estos volúmenes de agua que sobran, para mí están basados en la zona sur, quedan en la zona sur. Y son aguas, muchas veces, que están los otros derechos, los consuntivos y los no consuntivos. Y los derechos no consuntivos ni siquiera deberían existir desde mi mirada, porque lo único que hacen esos derechos es confundir la forma de hacer uso de estas aguas. Los derechos no consultivos deberían estar autorizados siempre y cuando no perjudiquen ni un solo derecho consultivo, para poder tener la seguridad de que agua vamos a tener en todas partes. Yo no sé por qué yo pienso que el recurso hídrico en este país existe. Lo que no existe es la forma de hacer buen uso y buena administración de estos recursos. Y como digo, el tema de remate me suena medio extraño, porque al final lo único que estamos haciendo, estamos picando soluciones que son verdaderamente parches, porque nadie sabe hoy día cuánta agua tenemos hoy día en estos acuíferos. Y vamos a poner a dar autorizaciones, derechos, si no sabemos, no tenemos claridad nosotros cuánto es lo que tenemos nosotros de reserva en estos acuíferos. Por eso creo que este tema yo, presidente, le daría una vuelta y vería de qué manera miramos una solución un poco más global, mirarla de arriba para dar una solución definitiva y pensando de aquí en los próximos 50 años que no vamos a tener dificultades. Eso, presidente.
Creo que hay aquí un tema de fondo, porque si estamos de acuerdo en el fondo, muchos problemas se pueden resolver. Si no estamos de acuerdo, creo que el fondo es cómo seguimos constituyendo los derechos hacia el futuro. Si los seguimos constituyendo en forma gratuita, como es hoy, a pesar del alto valor del agua, o lo hacemos de una forma en que quienes lo adquieran tengan que pagar algo al Estado. Excluyendo, por supuesto, a una serie de personas que nos parecería que el Estado debiese seguir entregando, como son los sistemas de votar rural. Si estuviésemos de acuerdo en eso, temas como los que planteaba la señora Proboste, dice, se crea un nuevo mercado, y efectivamente tiene muy buen ojo económico, porque esto de las opciones podría generar un mercado de opciones, pero eso es muy fácil de subsanar. Bastaría con que dijéramos que estas opciones no son transables. Estamos preocupados de las reservas. Su institución dice mercado del agua. Presidente, lo digo porque la propia página de la Dirección General de Aguas, cuando uno entra a la página oficial de la Dirección General de Agua, el primer icono que aparece es el mercado del agua. Es decir, esta es la relevancia. No es que yo tenga un ojo distinto, muy lejos de aquella aseveración. Yo creo que en esto no es un bien de mercado el agua. Lo digo porque en la propia página web de la Dirección General de Aguas, cuando uno lo abre, se despliega el icono de mercado del agua. Y cuando uno va a la opción de ver más, se despliegan todas las bases de licitación de los remates, que hasta ahora, a las que he revisado mientras escucho al director, parecieran ser trajes a la medida de los solicitantes. Entonces, claro, como es un mercado, como él ha dicho, no lo digo yo, como es un mercado, finalmente se termina imponiendo el que tiene mayores recursos en estos temas, todos los análisis de... Bueno. Sí, no logré terminar la respuesta. Solo señalar que la DGA fue multada hace bastante tiempo por la Comisión Antimonopolio por no desplegar la información que reciben los consumidores de bienes raíces de transacciones. Por esa razón que está desplegada esa información. Bueno, pero básicamente creo que me refería a que usted tiene razón en que se puede generar un mercado, no es que usted esté de acuerdo o no, de opciones. Y creo que es razonable y eso fácilmente se puede subsanar. Después, se habló de las reservas. Hay una serie de artículos que están propuestos tanto por la Comisión de Recursos Hídricos como por el Ejecutivo de facilitar la constitución de reservas. La DGA hasta ahora ha sido muy pasiva en la constitución de reservas. Lo puede explicar el director del DAR. A solicitud, primero tiene que haber un derecho que se deniega y en base a eso se constituye una reserva. La propuesta del Ejecutivo es que se pueden constituir reservas de oficio. Segundo, estamos proponiendo la creación de planes de gestión estratégica por cuenca. Y una de las prioridades de esos planes es determinar la necesidad de reservas para consumo humano. Entonces, esto no se puede ver en forma aislada, hay que verlo en forma completa dentro de un contexto. Reservas de oficio, planes que establecen las necesidades futuras de las personas en función de condiciones de cambio climático y se determinan las reservas. Hoy funcionamos solo a petición de la Dirección de Obra Hidráulica, a petición de una municipalidad. Queremos cambiar, que sea la Dirección General de Agua la que determine las reservas. Por tanto, no es incompatible con lo que estamos planteando. El caudal ecológico, por supuesto, en estos balances que hemos hecho, ustedes han hecho unas muy correctas aseveraciones. Estas aguas son principalmente en la zona sur del país. Hacia el norte es irrelevante este tema, porque ya están todos los derechos constituidos. Son áreas de restricción o prohibición. Esto es de la zona central hacia el sur, que es donde está comenzando a solidarse los derechos. El sur del país está acostumbrado a regar con la lluvia. Hoy, ¿qué le está pasando al sur? Están viendo que necesitan derechos de agua, porque ya no llueve como antes. Uno va al sur y la gente dice, no tengo agua, y uno ve unos enormes ríos que pasan por ahí. Bueno, lo que pasa es que no tienen acceso a esa agua, porque no estaban acostumbrados. Por tanto, las solicitudes de derechos van a venir principalmente de la zona sur del país. Esto no tiene implicancia en la zona norte del país, donde el drama es el sobreotorgamiento de derechos. Y estamos viendo cómo reducir ese sobreotorgamiento de derechos.
Respecto a la consulta de la señora Muñoz, hoy lo que ocurre es que si yo solicito un derecho de agua, hay una ventana de 6 meses para que alguien también pueda hacer la misma solicitud y me fuerza el remate. Lo que estamos diciendo es que en esta propuesta esos 6 meses no son necesarios. No tengo que esperar 6 meses, porque cualquiera persona puede ir al remate. Hoy en la práctica cualquiera que ve mi publicación y que quiere puede forzar el remate, y lo que está ocurriendo es que esa gente no llega, sino que lo que están haciendo es hacerle un cobro anticipado a las personas. El senador Castro planteaba que con esto los ricos se van a quedar con los derechos, pero o cambiamos completamente el código, pero es así. Hoy, ¿qué hace una persona con recursos si quiere un derecho? Va y lo compra en el mercado, lo compra. ¿Ah? No hay nadie que le impida. Hay pequeños agricultores que venden sus derechos, hay agricultores que arrendan sus derechos. La gente en el sistema Paloma, los pequeños agricultores, lo mejor que les puede pasar un año de sequía, porque ellos venden sus volúmenes, son productores de cultivos no permanentes, los venden, y los viñateros son los que los utilizan. Y en un periodo de sequía como esta, el precio puede llegar hasta los 300, 200, 350 pesos el metro cúbico, que es mucho mayor que lo que ellos podrían obtener con sus cosechas de cultivo. Entonces, así funciona. El que tiene los recursos va y adquiere. Eso no lo estamos cambiando, ni lo podemos evitar. Es un hecho, puede gustarnos o no, pero es así. Lo que estamos diciendo, la única cosa que estamos diciendo hoy es que si un pequeño agricultor hoy en día pide 10 litros por segundo y llega un gran agricultor que pide los mismos 10 litros por segundo, forzamos un remate entre el pequeño y el grande. Lo que estamos diciendo es que hoy no el pequeño esté exento de eso y solo el grande tenga el remate. Y si yo, pequeño agricultor de menos de 2 hectáreas de riego básico, pedí 10 litros por segundo y hay un señor que es un propietario de 100 hectáreas, me lo van a dar a mí primero y después se lo van a tener que dar a él por medio remate. Estamos subsanando ese problema. Después, ¿qué pasa con los medianos agricultores que irían al remate? Y uno dice, bueno, pero los grandes se van a quedar con todo. Insisto, si el ánimo es que no se sigan entregando los derechos en forma gratuita, eso también tiene solución. Y basta con que los reglamentos, en la ley se establezcan cuotas de derechos. Se parcialicen en cuotas y no pueda llevarse más de 1, 2, 3 cuotas, de modo que siempre quede una cuota disponible para los restantes. Todos los comentarios que ustedes me han hecho son muy técnicos y me parecen muy pertinentes y tienen solución técnica. Pero la pregunta es, ¿qué queremos hacer respecto a cómo entregamos derechos? Seguimos entregándolo hoy, donde el mercado funciona y el remate pone en riesgo a los sistemas de agua potable rural, pone en riesgo a los pequeños agricultores. Hoy innovamos en un sistema que por lo menos los sistemas de agua potable rural y los pequeños agricultores estén asegurados, tengan una prioridad efectiva. No basta con declarar en la ley que van a hacer usos prioritarios, porque hay que ver cómo se implementa. Esto es una forma efectiva de implementar aquello. Mire, yo creo que este es un tema que está comenzando, es larguito, este código. ¿Qué es lo que es importante? La pregunta es, ¿qué es lo importante? ¿Es que el agua sea gratis, el valor del agua sea gratis? ¿O es tener agua? Uno dice, oye, queremos que el agua sea gratis. ¿Sí? Yo siempre he dicho que el agua es gratis. Fíjense ustedes que en la zona del Maule el agua no se paga por el agua es gratis. Lo que pagan los canalistas es la limpieza de los canales para llegar con el agua a sus diferentes terrenos. Y aún así, como tenemos poca agua, se paga, uno dice, el valor es más alto. Y aparece otro que dice, oye, yo necesito el agua, y efectivamente le compra el derecho a usar esa agua, el derecho a usar esa agua que es gratis. Entonces se genera este tema. Pero yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar aquí hoy día es cómo le damos solución a todas las personas que tienen que tener acceso al agua. Yo creo que es tener agua lo más importante. Es tener agua en todas partes. Si es pobre, si es rico, si es APR, da lo mismo. Lo importante es que exista la oferta de agua. Y yo creo que ese es el desafío que tenemos. Y yo creo que en la zona sur es muy diferente a la zona norte. Y por eso yo creo que la idea
de ver cómo nos olvidamos un poco y hacemos una mirada más amplia, a mí me parecería que yo creo que a lo menos, director, tomar un acuífero, mire, tomar un acuífero como piloto y ver cómo somos capaces de ver si existe interés en que alguien concesione ese acuífero y saltarnos todos, llamemos estos derechos puntuales que hay ahí y que andamos picando de a poquitito y ver si aparece alguna solución integral. Lo importante es que yo creo que es tener agua. ¿Cómo tenemos el agua? Ese es un tema que tenemos que verlo en una licitación y ver si va a tener un costo, lo más probable es que tenga un costo. Y tendremos que ser capaces de asumir ese costo. La persona que tiene 2 hectáreas o 5 hectáreas pagará por sus 5 hectáreas porque tendremos que tecnificar más, y el que tenga 100 hectáreas pagará por 100 hectáreas. Pero que esté la posibilidad de este acceso al agua. Y a lo mejor podemos decir también el Estado por cada hectárea o por cada litro que saque de acá puede recibir también a lo mejor un impuesto. Pero mirar y tomar un piloto como concesión, yo creo que hasta puede ser una solución bastante posible para empezar a desarrollar. Sí, ya, sí. Sí. A ver, señor Castro, el tema es que lo que estamos discutiendo aquí, primero el agua es escasa. O sea, podemos generar nuevas fuentes de agua, pero el agua va a ser cada vez más escasa, eso es un hecho. Y la pregunta que estamos haciendo es cómo distribuimos el acceso al agua. ¿Cómo entre las personas que están simultáneamente dando agua se hace una distribución de las aguas? Y eso es en base a los derechos. Los derechos es el acceso al agua, no el agua misma, la posibilidad de acceder al agua, además una posibilidad dependiendo de la disponibilidad. Entonces, creo que esa sería mi precisión. Para responder, o sea, sabemos que tenemos dificultades de agua y cada día se más escasa, pero no le vamos a dar solución con este tipo de solución que estamos dando hoy día, porque en el fondo estamos picando a poquitito. Como sabemos que es escasa, tenemos que ser capaces de mirar este tema de más arriba y por eso yo digo, hablo de una concesión, que venga una empresa y que sepa, porque va a saber la empresa que cada día va a ser más escasa y tendrá que generar las inversiones necesarias para poder tener acceso al agua, porque si no tenemos agua ya vemos de superficie, o no tenemos agua en el acuífero, estamos obligados a hacer inversiones de desalinizar el agua y llegar con esta agua a los diferentes puntos. Y esa inversión, conociendo cómo funciona el Estado nunca va a ir adelantado. Y si logramos nosotros concesionar este tema, vamos a obligar a las empresas a adelantarse y que nos tengan la solución del agua. Por eso yo creo que empezar a mirar cuál es el costo que vamos a tener por el agua es un tema que todavía no lo sabemos. Lo más valioso que nosotros necesitamos como seres humanos es tener el agua. Y por eso creo que el hacer un piloto a lo mejor no nos afectaría mucho, y yo estoy seguro que una concesión, una empresa que se le interese esta concesión va a visionar y va a prepararse de tal manera que nunca nos va a tener a la población sin agua, porque tendría que tener tremendas multas, que es algo parecido a lo que tenemos hoy día con las sanitarias. Las sanitarias están obligadas a tenernos agua de consumo dentro de un radio urbano, y si no nos cumplen, obviamente que deben tener multas. Aquí estoy pensando un poco más grande, o sea, no estoy pensando solamente en las sanitarias, estoy pensando que en una cuenca, en un acuífero. ¿De qué parte es un acuífero? No tengo ni conocimiento, porque yo creo que nos faltan estudios geológicos que nos permitan decir, mira, este acuífero, no sé, involucra a 2 regiones. Esa es la mirada que yo le comenzaría a dar para poder anticiparnos, porque como digo, el Estado nunca va a ir anticipado, el Estado siempre va a ir detrás. Pero aquí sería una manera de anticiparnos para que la empresa y sus profesionales, sus científicos tendrán que empezar a visionar este tema y tendrán que ver cuánto tiene, qué costo tiene y cómo nosotros vamos a ser capaces también de pagar. Eso. Yo sé que quedan pocos minutos, pero me recordé que en las exposiciones del año pasado, y quizás ustedes se recuerdan también, hubo una exposición bien interesante que planteó volver a retomar una discusión que entiendo se vio en la Comisión de Recursos Hídricos y no tuvo asidero. Y yo sé que es un poco revolucionario lo que voy a decir, pero no menos importante, que es cambiar el orden de las cosas.
y pensar qué pasaría si el país, siendo un recurso, ¿cierto?, tan importante como es hoy día, porque hace 100 años este recurso no tenía la misma importancia, cobráramos por el uso del agua y no por el no uso. O por último, por el no uso, aumentáramos las patentes tal como lo plantea la indicación del gobierno, pero también cobráramos, quizás no tanto, pero que el uso del agua tuviera un costo. Ahora, a la réplica que podrían plantear los agricultores que están hoy día, evidentemente, pagando contribuciones más altas porque hay acciones y derechos vinculados a la tierra, habría que estudiarlo, pero yo digo, estamos en la peor crisis de los últimos 70 años con el agua. Estamos trabajando la legislación que le va a dar origen a toda la nueva política de agua en Chile. Es una tremenda oportunidad para esta comisión el discutir estos temas, y yo también creo que es urgente legislar, porque ya no da para más un proyecto de 8 años. Pero ¿por qué no pensar que en vez de hacer todos estos análisis de remate y de todo lo que estamos viendo, que siempre hay un riesgo, siempre hay un tremendo riesgo de que finalmente el agua que se remate quede en pocas manos que tengan la capacidad económica de contratar gente experta y tengamos un segmento de la población que se vea desmejorada con esto? ¿Por qué no pensar al revés? Que el agua tenga un costo. Y que efectivamente hoy día no es el agua de hace 100 años cuando se hizo el primer código de agua, han pasado mucha agua bajo el puente, también coincido que hay 85% de agua que se va al mar, pero mientras el Estado de Chile no tenga una postura frente a cómo distribuir el agua en todo el país, nosotros vamos a seguir discutiendo temas que no van a hacerse cargo de la situación de fondo. Yo sé que puede ser una locura lo que estoy diciendo, pero me parece todo sentido, porque hoy día el agua y la tierra no es una sola cosa. Está separada, y al estar separada, efectivamente se generan todas las problemáticas que tenemos hoy día. Entonces, en mi región, que tenemos 100.000 litros por segundo de patentes no cobradas, tiene sentido que quizás eso tuviera no lo hemos podido cobrar además, y por lo tanto yo creo que habría que pensarlo. Yo sé que este tema lo discutieron en la Comisión de Recursos Hídricos, pero vuelvo a plantearlo como tema. O sea, porque no veo que el remate, así como está planteado, entiendo la intención, pero creo que todavía no es el mecanismo perfecto para poder disminuir la especulación en Chile, porque tenemos además una situación que no hemos remediado, que es el no cobro de las patentes por no uso. Entonces, en vez de castigar solo eso, ¿por qué no le agregamos un valor al agua que consumimos, que es de todos los chilenos? Presidente, le quisiera solicitar que, dado que dejamos pendientes estos artículos para escuchar la presentación, como ya lo hemos escuchado, si pudiéramos al menos votar para que Ya, no sé si hay otro tema respecto al cual el Ejecutivo debería exponer, al margen de aquello que el ministro tiene pendiente, pero que... Lo segundo, yo creo que deberíamos citar a los dos ministros para que nos vengan a informar respecto a las medidas que se están adoptando por el tema de la escasez de agua, porque estuvieron en la Comisión de Recursos Hídricos, pero no han venido a la Comisión de Agricultura, donde se está discutiendo este proyecto. Y lo que está pasando ahora no es irrelevante para efectos de definir la reglamentación. Por lo menos, además, para que nos vengan a ver alguna vez, porque no nos han venido a ver hace ya varios meses. Entonces, yo propongo que citamos a los ministros para que nos vengan a exponer las medidas que se están adoptando respecto del tema hídrico. ¿Habría acuerdo de la Comisión? Entonces, despachamos la invitación. Y sobre lo primero, sobre el tema del comité de expertos, etcétera, yo creo que al margen del comité de expertos es fundamental que la información que se recaba sea la más adecuada para tomar buenas decisiones. Y ahí me parece que no existe en el proyecto y en la indicación del Ejecutivo, y esto no es responsabilidad probablemente del Ministerio de Obras Públicas, sí del Ministerio de Hacienda, recursos suficientes para dotar de las capacidades necesarias para hacer un catastro, que es lo que está ocurriendo con el agua en todo Chile, y además ahora con la subterránea, etcétera. Porque en caso contrario se puede tener a los más destacados científicos del mundo en este comité de expertos, pero van a estar ciegos para efecto de tomar decisiones, o no con información adecuada para tomar decisiones. Entonces creo que ahí hay una debilidad importante. Y respecto de lo del remate, parece que no hay mucho, no flota, como se dice la propuesta de la Comisión al menos. O sea, por lo que yo he escuchado de los senadores, no hay mucha, no ha sido bien acogida la propuesta. Es efectivo que en Chile tenemos un mercado de agua. Yo difiero conceptualmente con lo que se hizo el año 81, difiero de fondo, y por eso creo que es necesario avanzar en esta materia, donde se separó el agua de la tierra y se creó un mercado del agua que ha tenido una dinámica propia, con todas las distorsiones que eso implica y con todas las consecuencias que hoy día está generando ante la escasez. La escasez obviamente no es resultado del código,
más bien del cambio climático, de la crisis climática, pero el código ha profundizado el impacto que tiene el cambio climático y particularmente la escasez del agua. Y el director lo decía, bueno, el hecho de que no haya remate no obsta que se pueda comprar después un derecho de agua e incluso realizar algún tipo de especulación, con lo que ello significa. Pero el remate refuerza esa lógica, o sea, está inspirado en la misma lógica que la lógica que hay que cambiar en el código, creo yo, modestamente, para efectos de tener una administración del recurso que sea mucho más inteligente, velando por el bien común y con todos los aspectos que garantizar de certeza jurídica, etcétera, para efectos que se realicen inversiones. El agua es fundamental para el desarrollo productivo, por cierto, para la vida humana, y por eso hemos señalado que la prioridad debe ser el consumo humano, pero también para la agricultura que generan los alimentos, que además permiten que es una forma indirecta además a través del cual el agua tiene un impacto en la vida, y para otras actividades productivas. Eso no está presente en el Código del 81, es lo que yo diría parcialmente, incluso tímidamente, este proyecto está cambiando, tímidamente, menos de lo que debería, pero el concepto de remate profundiza conceptualmente esa visión. Y es la visión que ha generado, creo yo, reitero, que el impacto que está teniendo la crisis climática sea más negativo respecto de la situación del agua en Chile que el que sería bajo una regulación distinta. Dicho lo anterior, creo que deberíamos pasar a resolver lo que quedó pendiente. Entonces podríamos tener... Presidente, sí. Una cosa muy breve. Tiene la palabra. No quiero quitarles tiempo, pero creo que las dos materias, bueno, sobre todo este remate, es extraordinariamente importante, porque, como dice usted, aquí no hay agua, se va a votar en contra y vamos a perpetuar un sistema de entrega de derechos gratuitos en el país. ¿No se debieran seguir otorgando derechos donde no hay nada más que otorgar? No, por supuesto, pero donde hay por otorgar, no, sí, el sur es perfectamente, y aquí Carlos puede explicar todos los estudios que respaldan la disponibilidad de agua. Usted no sabe con 100% de certeza, pero con 95% sabe cuánta agua hay. Entonces usted va a seguir otorgando derechos en forma gratuita. Es tan importante la materia y es tan difícil que ustedes o yo que yo me explique suficientemente bien en una sola reunión y ustedes puedan asimilar completamente la magnitud del problema, que mi solicitud es que ojalá hubiese un espacio en que pudiésemos trabajar en una semana, si no pido más, con sus asesores técnicos, porque a lo mejor llegamos a una fórmula en que esto se puede implementar y podemos mejorar la situación actual. Esa sería una solicitud, sin perjuicio que ustedes resuelvan lo que corresponda. Respecto a su otra pregunta, presidente, ¿qué otro tema tendríamos que exponer? Yo creo que el otro tema difícil de entender y más novedoso son los planes de gestión estratégica por cuenca, que tal vez sería una presentación cuando usted lo estime pertinente. Respecto al tema del remate, yo reitero, yo difiero conceptualmente de fondo. No es un tema de algún detalle respecto de cómo están establecidos los incentivos o el efecto que pueda generar. Conceptualmente difiero con el fondo. No lo llame remate, llame cobro del Estado. Ahora, y respecto del proyecto específico, no está claro cuáles son los incentivos que se pueden generar, porque hoy día, por ejemplo, el remate, si hay una solicitud que coincide entre el plazo de 6 meses, 2 o más, se realiza el remate entre ellos y eventualmente el Estado, que también puede... ¿Ah? Incluye el Estado. Sí, supervisar cualquier persona, perfecto. O con permiso del... En el subterráneo. Y ahora, con este nuevo tipo de remate, podría concurrir cualquier persona. O sea, extendemos a lo subterráneo lo que ya está establecido a nivel superficial. De que hoy usted tiene que hacer el pozo, alumbrar el agua y después el remate. Entonces, ahora no sería necesario hacer el pozo. O sea, hay una razón de por qué tiene que ser solo limitado. Pero eso es lo que va a generar, es un incentivo para que haya más derechos constituidos en aguas subterráneas que los que existen actualmente. No, al revés. Ahora usted no paga y después tú vas a tener que pagar. O sea, al menos pero paga respecto de una vez cayó el agua. ¿Sí? O sea, perdón, puede solicitar una vez cayó el agua, no antes. Sí. Ahora, no sabemos cuánto agua hay debajo, vamos al remate. Ahora usted alumbra las aguas y va a remate. Por eso. Alumbrar las aguas. Y lo peor que ocurre es que esos pozos que usted alumbró están llenos de pozos de esos que no somos capaces de fiscalizar. Hoy no haga pozos. Pero va a generar un incentivo.
Me cuesta entenderlo, pero al revés, porque hoy día es gratis, yo mañana el día tengo que pensar muy bien si quiero un pozo, porque tengo que pagar no solo el gasto del pozo, sino que además lo hay que pagar al Estado por ese pozo. Hoy solo tengo el gasto del pozo. Entonces también un incentivo a reducir el alumbramiento de agua, porque es un costo adicional que le agrego hoy día. Si a lo mejor la palabra remate no es lo correcto, si el problema es cómo formulamos. Hoy usted, señor, recibe un derecho a aguas que vale 40 millones de pesos y yo que no accedo a eso me quedo mirando. Eso es curioso. Senadora Aravena. Solo un minuto. Yo sé que esta comisión ha tenido la disposición permanente de escuchar al Ejecutivo, tal es que hoy día hemos solamente dedicado el día a estos dos temas. Pero yo solo someto, digamos, a análisis de parte de la comisión de la propuesta que ha hecho el Ejecutivo de poder trabajar una semana. Y yo no solamente en este tema de los remates, sino también en el comité asesor, de tal manera de mejorar las dos propuestas. O sea, porque de verdad, yo insisto, principalmente el tema científico, encontraría lamentable que votemos en contra sin poder, por lo menos que ustedes hagan un análisis con la DIPRE en esta semana y logren mejorarla. Si aquí no hubo nadie que no esté de acuerdo con un comité asesor científico, lo que se está planteando es aumento de presupuesto y una vinculación más directa con la misma institucionalidad pública, lo que me parece todo de lógica, porque está claro que con 10 millones mensuales, incluido un abogado, ese comité va a ser nominal, porque no va a tener ninguna injerencia en nada. Entonces, yo creo que el país se merece que esta cuestión se mejore y una semana me parece un tiempo razonable para poder entregar una propuesta de nuevo. La senadora, ya estamos pasados la hora primero, la senadora Muñoz tiene un compromiso. Por eso yo le preguntaba si había algo pendiente que el Ejecutivo era explicar, porque la idea es que ya empecemos a despachar el proyecto y votarlo con mayor celeridad. Entonces, no vamos a poder votar conforme a la propuesta de la senadora. 60 no podemos votar. Es algo que tomemos la votación al tiro. Sí, ¿Habría al tiro. problema? ¿Hay acuerdo unánime para prorrogar, para votar estos dos artículos y simplemente tomar la votación? Sí. ¿Habría acuerdo? Ya. Entonces procedemos a tomar la votación. ¿Cuáles son los puntos que no sabemos que vamos a votar? 58 bis y 60 habían quedado pendientes. La letra C del 58 primero. C y D del 50. Letra C y D del 58. Sí, están pendientes la letra C y D de la página, del artículo 58, página 70. Ya, ahí está el remate. Claro, pero Entonces nos vamos a dar una semana para hacer una propuesta nueva que nos pueda. No, porque estamos en todo. ¿Tú quieres ejercer ese derecho? Lo puedes hacer. en la página 70. Sí, que Letra C y D. Perdone, letra pero C es y que si nosotros votamos hoy día, no nos damos el espacio para poder volver a revisar estos dos temas y tratar de traer una mejor propuesta que sea más acorde a lo que hoy día están planteando los senadores. Ya, o sea, pero hay disponibilidad de parte de los asesores para reunirse con el Ejecutivo y poder volver a presentar una propuesta. Esa es la pregunta. Presidente, lo que pasa es que nosotros llegamos a una conversación con el señor ministro, y que está con conocimiento el director de la DGA, de ciertos temas, donde el tema del remate no estaba presente. Entonces yo no tengo disposición, porque hay disposición para 3 temas que son complejos, pero este tema del remate no estaba. Entonces surge como nuevo factor, y por cierto que esto retrasa más la tramitación del proyecto, y no tenemos tiempo. Yo de verdad no daría el acuerdo para abrir un nuevo tema a discutir con el Ejecutivo, además de lo que ya abrimos, que son 2 o 3 temas. Presidente, le solicito la votación. Sí. Ya, vamos entonces a proceder a... Que nos indique la secretaria que nos quedamos. La 78 y la 79. La unanimidad, yo vuelvo a insistir con el buen ánimo que hemos tenido todos. Si nosotros no damos la unanimidad, tampoco va a haber espacio para discutir una nueva propuesta, ni en el tema del comité científico, ni en el tema de los remates. Ya, sí sé. Ya, pero mira, el primero es el que me interesa a mí. Pero yo propongo lo siguiente, porque esto lo podemos votar ahora o estamos en prórroga, por tanto la prórroga solo puede ser por unanimidad. Entonces yo le pregunto si usted da la unanimidad. Si la senadora Aravena da la unanimidad, votamos. Si no da la unanimidad, es lo primero que vamos a votar en la próxima sesión, para no pelear entre nosotros. ¿Sí?
Entonces, ellos colocaron una serie de puntos que se allanaron a abrir con la oposición. Este no estaba. Entonces, uno legítimamente dice, esta es una nueva dilación. Entonces, yo prefiero votemos y después, si es que hay una propuesta de verdad, estamos dispuestos a revisarlo, pero votemos este tema. Claro, el tema del remate. No, pero esta que vamos a votar ahora es remate. El remate, sí. El problema mío es el otro. El tema del comité científico es mi tema. Votamos la letra C. Sí. Entonces, perdón, ¿habría unanimidad para rechazar la letra C, pregunto? Sí. Así como está, sí. Ya, ¿habría unanimidad para rechazar la letra C? Así como está, Ya. sí. Pregunta, ¿habría unanimidad para rechazar la letra D, tal cual está? También el remate. Sí. Las bases del remate determinarán, ¿habría unanimidad? Rechazado, ya. Vemos ahora el 60. Los 58 vino. Vamos a la página 72. Página 72. Y es la indicación 20 que deroga el artículo 58 bis. Que también se refiere al remate. Que también está establecido. Ya, tomamos la votación. Senadora Proboste. Senadora Muñoz. Senador Castro. Senadora Aravena. ¿Perdón? En contra. Señor presidente. En contra. Se rechaza. Se rechaza. Y después da 60. Y, con eso... Y después viene, ahí entramos al panel, la página 74. Sí, la 22, página 74, la indicación 22, que reemplaza el artículo 60 por el siguiente. La Constitución del Derecho a Aprovechamiento de Aguas Subterráneas se sujetará al procedimiento estatuido en el título primero del libro segundo de este Código. Sí, también es remate. El nuevo título que establece el remate. Sí. Sí, es el nuevo título. ¿Tenemos la misma votación? ¿Sí? Ya. ¿Habría acuerdo? Ya. Unánime, se rechaza. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.